En el año 1994, un joven guitarrista salió de su casa en el centro de Guanajuato rumbo a una audición que podía cambiar su destino. Llevaba consigo su instrumento más preciado, una guitarra de madera clara que había heredado de su abuelo. Esa tarde prometía ser el inicio de su sueño, pero terminó convirtiéndose en el inicio de un misterio. Javier Medina nunca regresó, y su ausencia dejó a su familia sumida en un silencio insoportable. Durante 20 años, nadie supo nada de él. La ciudad siguió con su rutina, pero en aquella familia el tiempo se detuvo. Hasta que, en 2014, unos albañiles que trabajaban en la restauración de una casona antigua hicieron un hallazgo inquietante. En un sótano sellado y cubierto de polvo, encontraron la guitarra de Javier, apoyada en una esquina como si hubiera sido dejada allí a propósito. Junto al instrumento había marcas misteriosas en la pared, líneas trazadas que parecían contar los días de alguien atrapado. ¿Qué sucedió aquella noche de mayo? ¿Quién selló ese sótano y por qué la guitarra permaneció intacta durante 2 décadas? Lo único cierto es que el hallazgo obligó a reabrir un caso que muchos creían olvidado. Cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad escuchas esta historia. El 21 de mayo de 1994 comenzó como un día común en la familia Medina. El sol iluminaba las fachadas coloniales de Guanajuato y las campanas de la iglesia cercana repicaban como siempre, marcando el ritmo de un barrio acostumbrado a la rutina. Para Elena, la hermana menor de Javier, esa mañana tenía un aire distinto. Su hermano mayor, con apenas 19 años, se preparaba para una audición informal en el Teatro Juárez, un lugar que para los músicos jóvenes representaba una vitrina de sueños. Javier había pasado semanas practicando en el patio trasero, donde la bugambilia en flor servía de telón de fondo a sus melodías. Tocaba con pasión, a veces hasta que las yemas de los dedos sangraban, y sin embargo nunca perdía la sonrisa. «Hoy es el día», le dijo a su madre mientras ajustaba las clavijas de la guitarra heredada de su abuelo, un instrumento de madera clara con una grieta apenas visible en la parte inferior. Su madre, orgullosa, lo miró con la certeza de que aquel muchacho podía conquistar cualquier escenario. Elena aún guarda en la memoria la imagen de su hermano saliendo por la puerta de hierro forjado, vestido con una camisa blanca ligeramente arrugada y un pantalón oscuro. El sol de la tarde caía de lado y dibujaba sombras largas en el empedrado. Javier se despidió con un gesto rápido, prometiendo regresar para la cena. Llevaba consigo no solo la guitarra colgada al hombro, sino también la esperanza de que aquel día sería recordado como el inicio de su carrera musical. Nadie imaginaba que sería la última vez que lo verían con vida. Cuando la noche cayó y las luces del centro comenzaron a encenderse, la silla de Javier quedó vacía en la mesa familiar. Su madre creyó que se había quedado celebrando con amigos, y Elena, apenas adolescente, se fue a dormir convencida de que lo escucharía llegar más tarde. Pero el silencio se prolongó hasta la madrugada, y esa ausencia empezó a convertirse en una sombra que marcaría sus vidas para siempre. Las primeras horas tras la desaparición de Javier parecieron un simple retraso. La madre de los Medina creyó que su hijo se había entretenido en el centro, quizá celebrando con otros músicos. Pero cuando el reloj de la cocina marcó la medianoche y la puerta seguía cerrada, el presentimiento se volvió inquietud. A la mañana siguiente, la preocupación ya era insoportable. Elena, que entonces tenía apenas 15 años, recuerda la mirada desencajada de su madre cuando llamó a todos los hospitales de la ciudad preguntando por su hijo. No había registro de ningún accidente. Tampoco figuraba en las celdas de la comisaría. Era como si Javier se hubiera desvanecido en el aire. El padre, un hombre acostumbrado a resolver problemas con calma, recorrió personalmente las calles empedradas preguntando a comerciantes y taxistas. Varios recordaban haberlo visto con la guitarra colgada al hombro, caminando hacia el teatro. Algunos aseguraron que incluso lo escucharon tocar cerca de la escalinata principal, poco antes del atardecer. Después de eso, nada. Ningún rastro, ningún objeto olvidado. Los días siguientes se transformaron en semanas,
y la familia entera se lanzó a una búsqueda desesperada. Pegaron carteles con su foto, interrogaron a músicos callejeros, pidieron ayuda en estaciones de radio locales. Cada llamada, cada pista, terminaba en un callejón sin salida. El teatro aseguró que nunca llegó a presentarse a la audición. Los amigos más cercanos juraron que no lo vieron esa noche. La policía abrió un expediente, pero en aquel entonces los recursos eran limitados. No existían cámaras de seguridad en las calles, ni bases de datos que cruzaran información. Con Nino, el paso de los meses, el caso quedó archivado como desaparición sin resolver. Para la familia, sin embargo, era imposible archivar el dolor. Elena recuerda cómo su madre encendía una vela cada noche junto a la ventana, convencida de que, de alguna forma, esa luz guiaría a Javier de regreso a casa. Los años siguientes no fueron más que una mezcla de incertidumbre y vacío. La ausencia del joven músico se volvió un peso silencioso que se infiltraba en cada conversación, en cada comida familiar, en cada sueño roto. El tiempo avanzaba para todos, menos para los Medina. Ellos seguían atrapados en aquel 21 de mayo de 1994, repitiéndose la misma pregunta. ¿Qué pasó con Javier después de salir rumbo a su audición? Con el paso del tiempo, la desaparición de Javier dejó de ser noticia en los periódicos y programas locales. Las primeras semanas habían estado llenas de titulares, de entrevistas con los padres y de rumores en la ciudad. Pero a medida que los meses se transformaron en años, el caso se fue apagando en la memoria colectiva. Para los Medina, sin embargo, la herida permanecía abierta, incapaz de cicatrizar. Elena, que había sido una adolescente cuando todo ocurrió, se convirtió en adulta bajo la sombra de la ausencia. Cada cumpleaños de su hermano era una fecha imposible de ignorar. Su madre horneaba un pastel pequeño y lo dejaba sobre la mesa, como si Javier pudiera llegar en cualquier momento. El padre, menos dado a los gestos simbólicos, solía encerrarse en el taller y permanecer allí en silencio. Nadie decía nada, pero todos sentían que la vida de la familia se había detenido en aquel instante de 1994. La casa se volvió un lugar cargado de recuerdos. La guitarra de repuesto de Javier permanecía colgada en la pared del comedor, cubierta por una fina capa de polvo. Sus cuadernos de música, con partituras a medio terminar, seguían guardados en un cajón que nadie se atrevía a abrir. Cada objeto era un recordatorio de todo lo que había quedado inconcluso. En la ciudad, nuevas generaciones crecieron sin conocer su historia. Los amigos que lo habían acompañado en sus primeras presentaciones emigraron en busca de oportunidades. Las calles cambiaron, los negocios cerraron y otros abrieron. Pero en la memoria de los Medina nada se movía. A veces, cuando Elena pasaba frente al Teatro Juárez, se quedaba mirando los escalones donde su hermano solía tocar canciones improvisadas para los transeúntes. Cerraba los ojos y podía imaginarlo allí, con la guitarra colgada y esa sonrisa que parecía desafiar al mundo. Pero al abrirlos, la realidad era un vacío que se hacía cada vez más insoportable. Durante esos 20 años, hubo pistas falsas, llamadas anónimas, supuestos avistamientos. Cada uno terminaba en frustración y en un dolor renovado. La familia aprendió a no hacerse ilusiones, pero nunca a dejar de buscar. Vivir sin respuestas era un castigo que se renovaba cada amanecer. Para Elena, lo más duro era sentir cómo la memoria de Javier comenzaba a borrarse para el resto. En reuniones familiares, cada vez menos personas se atrevían a pronunciar su nombre. Pero ella se resistía. En su corazón, la historia de su hermano no estaba cerrada. Y sin saberlo, el destino guardaba un hallazgo que reabriría aquel misterio con más fuerza que nunca. En el año 2014, exactamente 20 años después de la desaparición de Javier, un grupo de albañiles trabajaba en la remodelación de una casona antigua en el barrio de Pastita, una zona de Guanajuato donde las viviendas coloniales se mantenían de pie como testigos del tiempo. La propiedad había estado cerrada por décadas, usada solo como bodega improvisada, hasta que una familia adinerada decidió restaurarla. Durante los trabajos, uno de los obreros notó que el suelo del patio tenía una losa diferente,
más reciente, que el resto. Al golpearla descubrieron que debajo había una pequeña entrada, cubierta y sellada con cemento. Con esfuerzo, lograron abrir el acceso y encontraron una escalera que descendía a un sótano olvidado, donde el aire denso y el polvo parecían haberse detenido en el tiempo. Al iluminar con linternas, el grupo quedó en silencio. En una esquina, apoyada contra la pared, había una guitarra de madera clara, cubierta por una gruesa capa de polvo pero todavía intacta. Las cuerdas, oxidadas pero tensas, parecían haber esperado pacientemente durante 2 décadas. Cerca del instrumento, los obreros notaron algo más inquietante. En la pared, trazadas con lo que parecía carbón, se repetían decenas de líneas verticales, agrupadas en conjuntos de 5, como si alguien hubiera contado los días. El hallazgo se volvió noticia de inmediato. La policía acudió al lugar y acordonó el sótano, mientras los vecinos observaban con incredulidad. Para muchos, ese objeto olvidado no significaba nada más que curiosidad, pero para Elena, bastó una sola mirada a las fotos publicadas en los periódicos para reconocer la guitarra de su hermano. Aquella grieta en la parte inferior, casi invisible para cualquiera, era inconfundible. El corazón de Elena se aceleró. Era como si Javier hubiera vuelto a hablar a través de su instrumento. Las preguntas brotaron de inmediato. ¿Cómo llegó esa guitarra hasta ese sótano? ¿Quién había sellado la entrada? Y lo más perturbador, ¿qué significaban esas marcas en la pared? La familia Medina acudió al lugar, acompañada por la policía. Elena, al ver de cerca la guitarra, no pudo contener las lágrimas. Era la prueba de que Javier había estado allí en algún momento. Lo que nadie sabía era si había entrado por voluntad propia, o si había sido obligado a permanecer en aquel encierro durante un tiempo indeterminado. A partir de ese día, un caso olvidado durante 2 décadas volvió a ocupar titulares. El hallazgo no solo devolvió la esperanza de respuestas, sino que también abrió la puerta a un misterio aún más profundo. El hallazgo de la guitarra en el sótano sellado obligó a la Fiscalía de Guanajuato a reabrir un expediente que llevaba 2 décadas acumulando polvo en los archivos. Los agentes asignados al caso sabían que no era común encontrar objetos tan vinculados a una desaparición después de tanto tiempo, y mucho menos en condiciones tan peculiares. El primer paso fue asegurar el sótano. Peritos forenses ingresaron con guantes y cámaras fotográficas, registrando cada rincón. Además de la guitarra y las marcas en la pared, encontraron una silla rota y una manta vieja, casi deshecha por la humedad. En el suelo, dispersos entre la tierra y los escombros, había fragmentos de papel con notas apenas legibles, acordes de canciones y frases inconclusas. Todo parecía indicar que alguien había permanecido allí durante un tiempo. La tecnología, inexistente en 1994, ahora se convirtió en la aliada principal. Se tomaron muestras de polvo, fibras y restos orgánicos adheridos a la guitarra y a la manta. El laboratorio de genética comenzó a realizar pruebas de ADN que, aunque tardarían semanas, prometían arrojar certezas imposibles de obtener 20 años atrás. La noticia reactivó la atención mediática. Los periódicos retomaron la historia de Javier Medina, el joven guitarrista desaparecido en plena adolescencia. Viejas fotografías comenzaron a circular, entrevistas olvidadas fueron reemitidas y, con ello, surgieron también nuevos testigos que aseguraban haber visto cosas en aquellos días. Algunos vecinos recordaban ruidos extraños en la casona abandonada durante los años 90. Otros afirmaban haber visto luces encendidas cuando supuestamente nadie vivía allí. Para Elena, la reapertura del caso fue un torbellino emocional. Por un lado sentía que la verdad, aunque dolorosa, estaba más cerca que nunca. Por otro revivía cada noche de incertidumbre, cada promesa rota de que su hermano regresaría. Volvió a pasar horas en la fiscalía, revisando documentos, acompañando interrogatorios y enfrentándose a la indiferencia que aún quedaba en algunos funcionarios. El sótano sellado levantó nuevas preguntas. ¿Quién tuvo acceso a esa casona en 1994? ¿Por qué se decidió tapiar la entrada? Y sobre todo,
¿Qué relación tenían esas marcas en la pared con la desaparición de Javier? El expediente, que durante 20 años había sido un simple número en un archivador, ahora se convertía en un rompecabezas vivo, en el que cada pieza recuperada podía cambiar el curso de la investigación, y detrás de todo, la sospecha inevitable. Alguien había querido ocultar ese lugar y lo había conseguido durante demasiado tiempo. Con el expediente reabierto, los investigadores comenzaron a revisar los nombres que habían aparecido en 1994. Entre ellos destacaba uno, un antiguo conserje del Teatro Juárez llamado Aurelio Vargas. En aquel entonces había sido interrogado porque fue de las últimas personas en ver a Javier con vida. Según su testimonio, el joven guitarrista había pasado por la entrada lateral del teatro la tarde de su desaparición, preguntando si podía tocar unos minutos antes de la función. Aurelio lo describió como entusiasta y nervioso, pero nunca se logró confirmar si realmente entró al edificio. 2 décadas después, Aurelio ya era un hombre mayor y vivía en las afueras de la ciudad. Cuando la fiscalía lo citó nuevamente, su reacción llamó la atención. Dijo no recordar nada, pero su tono evasivo y el sudor en las manos lo delataron. Los investigadores cruzaron entonces datos que en los 90 habían pasado inadvertidos. Descubrieron que Aurelio tenía llaves de varias casonas abandonadas en la zona, pues durante años había trabajado en reparaciones y mantenimientos informales. Entre esas propiedades estaba precisamente la casa donde apareció el sótano sellado. La coincidencia encendió todas las alarmas. Aunque las pruebas directas aún no existían, la relación entre Aurelio y el lugar del hallazgo resultaba demasiado evidente para ser ignorada. Se ordenó un cateo en su domicilio actual, donde encontraron objetos de construcción antiguos, llaves oxidadas y recortes de periódicos amarillentos sobre la desaparición de Javier. Elena, al enterarse de esta línea de investigación, sintió una mezcla de rabia y alivio. Rabia porque sospechaba que durante todos esos años alguien pudo haber tenido la respuesta frente a ellos y nunca habló. Alivio porque, por primera vez, había un rostro concreto vinculado al misterio. Sin embargo, también sabía que un sospechoso no era lo mismo que la verdad. Mientras tanto, los resultados del laboratorio confirmaban que en la guitarra y en la manta había rastros de ADN compatibles con la familia Medina. Aquello probaba que Javier había estado en el sótano. Lo que aún no quedaba claro era si había llegado allí voluntariamente o si había sido encerrado. Los medios de comunicación comenzaron a presionar. Las cámaras perseguían a Aurelio por las calles, mientras él insistía en su inocencia. Pero en los pasillos de la fiscalía, los agentes sabían que estaban más cerca de reconstruir lo sucedido aquella noche de mayo. Lo que quedaba por descubrir era la pieza más dolorosa. Cómo había terminado Javier sus días en aquel sótano olvidado. El análisis forense del sótano reveló detalles que a simple vista habían pasado desapercibidos. Los peritos descubrieron que las marcas en la pared no eran simples garabatos, eran, en efecto, una especie de calendario rudimentario. Cada grupo, de 5 líneas, representaba un día, y al contarlos llegaban a más de 200. Eso significaba que alguien había permanecido en ese espacio durante al menos 6 meses. Más perturbador aún fueron las inscripciones más pequeñas, hechas con la punta de lo que parecía un clavo. Entre las sombras se leían frases incompletas, acordes musicales, letras de canciones interrumpidas y un nombre repetido varias veces, Elena. Para la hermana, escuchar a los investigadores leer esas palabras fue como recibir un mensaje directo de su hermano desde el pasado. La hipótesis que comenzó a tomar fuerza era devastadora. Javier había sido retenido en ese sótano. Los peritos también encontraron restos de comida en envases antiguos y botellas de agua que databan de la década de los 90. Todo indicaba que alguien lo mantuvo con vida allí por un tiempo, antes de que el lugar fuera sellado. Elena se enfrentaba ahora a una verdad dolorosa. Su hermano no había desaparecido en una esquina oscura de la ciudad, ni se había marchado por voluntad propia. Había estado a escasos metros de la vida cotidiana de Guanajuato, atrapado bajo un suelo
que cientos de personas caminaron durante años sin imaginarlo. Los investigadores relacionaron estos hallazgos con Aurelio Vargas. Las llaves que encontraron en su casa coincidían con cerraduras antiguas de varias casonas, incluida la del barrio de Pastita. Además, un registro olvidado mostró que durante los años posteriores a la desaparición, Aurelio había recibido pagos en efectivo por trabajos de mantenimiento. De la misma propiedad donde se halló el sótano, la presión aumentaba. Para la opinión pública, la culpabilidad del exconserje era evidente. Sin embargo, la fiscalía sabía que necesitaba pruebas más sólidas antes de presentarlo ante un juez. Las paredes del sótano habían revelado parte de la verdad, pero aún quedaba lo más difícil: demostrar quién había encerrado a Javier y por qué lo habían dejado morir en la oscuridad. Elena, por su parte, se aferraba a la idea de que, al menos, las palabras grabadas en la pared demostraban que Javier no se había rendido, que incluso en medio del encierro había pensado en su música y en su hermana. La fiscalía reunió suficientes elementos para presentar cargos formales contra Aurelio Vargas. Aunque no existía un testimonio directo de lo ocurrido en 1994, la acumulación de pruebas resultaba contundente. La guitarra con rastros de ADN de Javier, las marcas en la pared que demostraban permanencia prolongada, las llaves antiguas encontradas en su domicilio y los pagos irregulares vinculados a la casona. Todo apuntaba hacia él. El proceso judicial comenzó en medio de un enorme interés mediático. Los noticieros recordaban a la opinión pública que se trataba de un caso emblemático de desaparición en Guanajuato, uno que había marcado a toda una generación. Frente a las cámaras, Aurelio insistía en su inocencia, asegurando que nunca conoció personalmente a Javier, más allá de un saludo ocasional en el teatro. Sin embargo, los fiscales presentaron pruebas de que había sido visto en varias ocasiones merodeando por la casona, donde luego apareció el sótano sellado. Elena asistió a cada audiencia. Ver al hombre que probablemente había encerrado a su hermano fue una experiencia devastadora, pero también necesaria. Necesitaba ponerle un rostro a 2 décadas de preguntas sin respuesta. Su madre, ya frágil por la edad, no pudo acompañarla, pero cada noche pedía que la llamaran para contarle cada detalle. «No dejes que olviden su nombre», le repetía a Elena antes de dormir. Los jueces escucharon peritajes, revisaron documentos de archivo y atendieron testimonios de vecinos que recordaban ruidos y movimientos extraños en la casona a mediados de los 90. Un experto en grafología incluso señaló que algunas de las inscripciones en la pared coincidían con trazos de Javier en sus cuadernos de música. Aurelio no soportó la presión. Tras semanas de audiencias, finalmente admitió haber sellado el sótano para ocultar algo que no debía salir a la luz. Sus palabras ambiguas y perturbadoras fueron suficientes para que el tribunal lo declarara culpable de privación ilegal de la libertad y homicidio en circunstancias agravadas. La sentencia fue clara: cadena perpetua. Cuando se leyó la condena, Elena sintió que una parte de su carga se aliviaba, aunque otra permanecía intacta, porque la justicia podía encerrar a un hombre, pero no podía devolverle a su hermano. Aún así, aquel fallo representaba un reconocimiento oficial de que Javier existió, que sufrió y que alguien fue responsable. Para una familia acostumbrada al silencio, esa verdad, por dolorosa que fuera, significaba finalmente ser escuchados. Tras la sentencia, la familia Medina experimentó una mezcla extraña de alivio y vacío. El nombre de Javier volvió a ocupar titulares, pero esta vez no como un joven desaparecido, sino como una víctima cuya verdad, aunque tardía, había salido a la luz. Para Elena, aquello era un triunfo amargo. Se había hecho justicia, sí, pero el precio habían sido 20 años de espera y el silencio insoportable de no saber. La guitarra recuperada se convirtió en un símbolo. Elena decidió restaurarla con ayuda de un luthier local. El proceso fue delicado: limpiar el polvo sin borrar la historia, tensar cuerdas nuevas sin ocultar las huellas del tiempo. Cuando finalmente la sostuvo en sus manos, sintió que tocaba un pedazo de su hermano.
Aquella grieta en la madera, que alguna vez había parecido un defecto, ahora era el recordatorio de su resistencia. La familia organizó una pequeña ceremonia en el Teatro Juárez, el mismo lugar al que Javier nunca llegó. Músicos locales interpretaron algunas de sus canciones preferidas, y en el escenario se colocó la guitarra restaurada, iluminada por un solo reflector. El silencio que siguió a las últimas notas fue profundo, cargado de respeto. Nadie necesitó palabras para entender que, de alguna forma, Javier volvía a estar allí. Elena tomó entonces una decisión: fundar una asociación en memoria de su hermano, dedicada a apoyar a familias con personas desaparecidas. El proyecto comenzó de manera modesta, con reuniones en su propia casa, pero pronto se transformó en un espacio de acompañamiento y lucha. Cada historia compartida era un eco del sufrimiento que ella conocía tan bien, y cada logro colectivo se sentía como un homenaje a Javier. En la ciudad, la memoria de su hermano quedó grabada de manera visible. Una placa con su nombre fue colocada en la fachada del teatro, recordando a todos que la música y la verdad no pueden ser enterradas para siempre. Los visitantes solían detenerse a leerla, y muchos dejaban flores o pequeñas notas escritas a mano. Para Elena, ese legado no borraba el dolor, pero lo transformaba. Lo convertía en acción, en comunidad, en una forma de mantener viva la voz de aquel joven que soñaba con tocar su guitarra frente al mundo. Y aunque las noches seguían siendo difíciles, ahora sabía que la historia de Javier no se había perdido en la oscuridad, sino que había encontrado un camino hacia la memoria colectiva. 2 décadas después del día en que Javier salió de casa por última vez, su historia dejó de ser solo una tragedia familiar, para convertirse en un recordatorio colectivo. En Guanajuato, el caso se narraba en escuelas, plazas y foros culturales, como un ejemplo de la importancia de no rendirse en la búsqueda de la verdad. El silencio que por tanto tiempo había acompañado a los Medina se transformó en un coro de voces que exigían memoria y justicia. Elena, ya adulta, comprendió que el dolor nunca desaparece del todo. La ausencia de su hermano seguía siendo un hueco en cada celebración y en cada reunión familiar. Sin embargo, había aprendido a convivir con ese vacío, a convertirlo en motor. Cada vez que hablaba en nombre de la asociación que fundó, cada vez que abrazaba a otra familia desesperada, sentía que Javier estaba con ella, guiando sus pasos desde ese rincón donde la música nunca muere. La guitarra restaurada ocupaba un lugar especial en su sala. No era solo un objeto, era un puente entre pasado y presente. Cuando Elena pasaba los dedos sobre las cuerdas, incluso sin saber tocar bien, imaginaba que su hermano respondía desde algún lugar. Aquella grieta en la madera, lejos de ser una cicatriz, se había vuelto símbolo de resistencia y de memoria. Taitais, ciudad también cambió. El Teatro Juárez, testigo de sueños y ausencias, acogió cada año un concierto en honor a Javier y a todas las personas desaparecidas que nunca volvieron. En esas noches, el público se levantaba en silencio y aplaudía mirando al cielo, como si cada nota pudiera atravesar el tiempo y alcanzar a quienes fueron arrebatados. Para los Medina, la historia no tuvo un final feliz. No hubo regreso, no hubo reencuentro, pero sí hubo verdad, justicia y memoria. Y en un mundo donde tantas desapariciones quedan en el olvido, ese desenlace era en sí mismo una forma de victoria. Elena lo resume con una frase que repite siempre: el tiempo puede enterrar los objetos, pero no puede enterrar el amor ni la memoria. Con esa convicción sigue adelante, convencida de que mientras alguien pronuncie el nombre de su hermano, Javier seguirá vivo en la memoria de todos.